Les pediría que demos 2 o 3 minutos nada más para que acaben de conectarse de la Facultad de Derecho, y comenzamos en 2 minutos. Muy bien. Yo sé que ya todos estamos aquí, pero me gustaría que presencien la inauguración los alumnos de la Facultad de Derecho. Sí, no hay ningún problema, doctor, por mí. Al contrario. Yo estoy ahorita en una conferencia que voy a participar, pero no, todavía no empieza, pero dígame. Perdón. Sí, me mandó, pues algo de fin de semana con la familia. Voy a tratar de acudir. Sí. Bueno, gracias. Bye. Perdón. Ya está. ¿Cómo le pongo el volumen? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Carlitos, bienvenido. Buenos días. Carita, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos Carita, días. a todos, amigos, ¿cómo están? Don Eduardo Arturo, buenos días. No oigo. Buenos días, Arturo Romero. Buenos días. Pues, doctora Sara, yo creo que para respetar la puntualidad con la que están nuestros invitados, podemos empezar y ya que se vayan incorporando los demás en el transcurso de la jornada. Te agradezco mucho. No, al contrario. Bueno, yo en mi calidad de presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, les doy a todos ustedes una calurosa bienvenida. Muy feliz de que todos estemos aquí concisos en un tema tan interesante, tan oportuno, y bueno, quiero decirles que estamos felices porque el día de hoy va a inaugurar nuestro querido maestro, pues maestro de muchos, yo creo, de muchísimos, maestro de maestros, de doctores, de abogados, ¿verdad? El doctor Fabián Mondragón Pedrero. Y pues le cedo la palabra, si me lo permiten, para que él nos haga el favor de inaugurar nuestro evento. Adelante, doctor, por favor. No oigo. ¿Tengo que poner forzosamente el audífono? Claro. Si no, ¿no se oye?
Hola, muy buenos días a todos y cada uno Sí, pero de nuestros queridos amigos y maestros. En primer lugar, aclararles de que asisto como un integrante más del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Cipriano Gómez Lara, AC, en donde tengo el privilegio de saber que nuestra gran presidenta es doña Sarita Santillán. Conjuntamente con ella, tener al doctor Hugo Carlos Carrasco Soulé, pero el tener que mencionar compañeros y amigos genera el riesgo de que siempre falta alguno. Pero, sin embargo, la pantalla me ayuda en algunos de los casos y saludo a don Baden García, don Eduardo Román Vargas, a Remy Martínez, a Onésimo Lugogo, Carlos Garibay, Lucía Mota. ¿Y qué es lo que nos une a todos y cada uno de nosotros para decir no una inauguración, sino una actualización conjunta, permanente, que gracias a ese entusiasmo de doña Sarita Santillán se ha podido lograr desde hace muchos ayeres para que veamos esos temas selectos del derecho procesal civil. Son tantos y tan variados que cualquiera de nuestros ponentes van a darse cuenta ustedes de que se va a tocar quizás un poco de tema digital, de la temática en pandemia, de las estructuras virtuales, del manejo de las pruebas, de la inmediatez, tantos y tantos temas que son trascendentes y que por esta pandemia ya tendremos una normalidad diferente cuando se llegue a presentar. Pero afortunadamente para ustedes, en el caso de su servidor, solamente es con el privilegio que así se generó a mi favor de generar la inauguración siendo las 11 horas con 5 minutos del curso de actualización permanente que por parte del Colegio Nacional de Profesores Cipriano Gómez Lara y con la temática de temas selectos de derecho procesal civil, aprenderemos de todos y cada uno de nuestros ponentes y de las retroalimentaciones que siempre tenemos por los medios digitales con las preguntas, con los cuestionamientos, con las reflexiones que se van haciendo y que normalmente en forma virtual no siempre se pueden contestar, pero después ya saben a quién le daremos lata, a doña Sarita, a don Hugo, que les vaya respondiendo por esa trascendencia que se llega a hacer. Y entonces, formalmente, dar por iniciadas estas jornadas de actualización permanente. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes y con gran entusiasmo y mayor alegría vamos a escuchar a todos y cada uno de nuestros ponentes. Muchas gracias, doctora Sara Santillán. Gracias a usted, querido maestro. Pues bueno, nuestro querido maestro, doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, también es presidente de los colegios de profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya nos ha hecho el honor de inaugurar nuestros trabajos. Le voy a dar el uso de la voz a nuestro querido compañero, doctor Hugo, para que nos haga favor de entregarle el documento que hace, que nombra, que reconoce como socio activo a nuestro querido maestro Alberto Fabián Mondragón. Adelante, Hugo. Nos han hecho no la habéis visto, ¿verdad? ¿No te gustó? No sé. Vamos a apagar nuestros micrófonos, muchachos, por favor. Gracias. No se escucha, doctor Hugo. Ahora sí, doctor. Adelante.
Muchas gracias, doctora Sara. Les comentaba yo en mute, pero bueno, ya ahora ya teniendo quitado el clic, que para mí es un honor el tener la posibilidad de entregar virtualmente el reconocimiento al doctor Fabián Mondragón, como él ya lo mencionó. Él es miembro activo de este colegio desde hace mucho tiempo atrás, pero queríamos nosotros entregar este reconocimiento, lo voy a poner en pantalla, eh, que lo reconoce como miembro activo 2020 de nuestro colegio, una piedra fundamental en nuestras actividades, en nuestro actuar del día a día. Él nos ha ayudado y nos ha dado la orientación en muchas ocasiones, no solamente en lo personal, sino como miembro del presidente de los colegios que ya mencionó la doctora Sara. Y bueno, pues es también para reconocerle a él toda esa guía y esa orientación que nos ha dado, tanto como mencioné en lo personal como al colegio. Queremos agradecerle al doctor Fabián, que siempre está disponible para todos nosotros, tanto para temas profesionales como los académicos y en lo personal. Y bueno, pues doctor, muchas gracias por inaugurar este tema selectos en esta nueva versión, que es la versión electrónica, la versión virtual. Llevamos ya un historial de casi una década, más de una década con temas selectos en donde usted también ha estado participando y muchas de las personas que están conectadas hoy en día. Hoy reflotamos este esfuerzo académico con varias finalidades. La primera y la más importante es que este esfuerzo de temas selectos es para proporcionarle a nuestros alumnos, no solamente en la Facultad de Derecho, sino en todo el territorio nacional y aún, puedo decirlo yo, trascendiendo fronteras, porque también es una de esas finalidades, el que podamos llegar a otras fronteras para hacer este entrelazamiento entre los profesores y los alumnos, y que ellos puedan tener información de primera mano y ese acercamiento que desafortunadamente la pandemia nos impide tener físicamente, pues que no se pierda esa relación con el profesor, el alumno, que es muy enriquecedora y muy importante en la formación en ambas vías, no solamente del alumno, sino también de nosotros como catedráticos y como profesores. La otra finalidad es también generar un espacio en donde que me parece que ya lo tenemos, pero que sirva como un lugar más para que se generen espacios de interlocución entre los miembros de los diferentes colegios. El Colegio Nacional y el Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho tienen un denominador común y es el doctor Cipriano Gómez Lara. El doctor Cipriano Gómez Lara nos enseñó a ser un gremio unido, aunque hubiera varios colegios, varias instancias que pudieran tener diferentes inercias, pues siempre pensar en que somos un grupo, un gremio unido, y creo que tanto el doctor Fabián como la doctora Sara, pues siempre han tratado de tener esta unidad y de propiciarla. Y yo pues estoy tratando de generar un espacio más en esos esfuerzos tan grandes que ellos tienen como presidentes de los colegios para que podamos tener esta interlocución entre todos los miembros del Colegio Nacional y los miembros del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho y trascendiendo fronteras, como se los he mencionado, para que podamos pues seguir creciendo y haciendo honor en memoria del doctor Cipriano Gómez Lara en esta unidad. Entonces yo les agradezco mucho el que me ayuden a reflotar este tema selectos. El tema selectos va a estar cada semana con una conferencia. La idea es que tengamos a un profesor de México interactuando con el mismo tema, con otro profesor internacional o extranjero, para que podamos tener esa visión tanto nacional como extranjera. Y bueno, pues acompañar a nuestros alumnos durante todo el semestre con estos temas selectos para que ellos puedan tener otra visión y otra interacción y que nos puedan ayudar. Entonces, doctor Fabián, pues le agradecemos mucho este pequeño reconocimiento a su labor y a su actividad dentro del Colegio Nacional.
es simplemente una manera de darle las gracias y de exhortarlo a que nos siga guiando y llevando de la mano en muchas de nuestras actividades. Ya tendremos la oportunidad de hacérselo llegar físicamente. Muchas Regreso gracias. contigo, Sara. Gracias por sus sentidas palabras, doctor Hugo. Como siempre, pues reconociendo lo que tenemos de los profesores que se han adelantado en esta vida, pero también ahora, pues a todos los que están con nosotros y que siempre nos han apoyado, como el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero. Entonces, honores también a ellos, los que están aquí, y en memoria, pues como ustedes lo dijeron, el maestro fundador de este colegio. Me voy a permitir presentar pues a nuestros dos ponentes del día de hoy, y empezaré por nuestro invitado, el maestro Onésimo Lugo Godínez, que él es juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Señor juez, le agradezco infinitamente en nombre de todo el Colegio Nacional de Profesores, de todos los alumnos que están el día de hoy aquí, por aceptar la invitación de compartir sus conocimientos, su expertise, pues su gran experiencia también en la judicatura. Sé que va a ser muy nutritiva esta conferencia. Doctor Hugo, bueno, pues me vuelvo a referir a mi amigo, doctor Hugo Carrasco Soule, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, autor de obras de Derecho Procesal Civil y Juicios Orales en materia civil. Gracias, Hugo, por hacer posible esto. Gracias por convidar a tan distinguido persona, el señor juez, y los dejo con su auditorio y los escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Sara, con su venia, doctor Fabián, con la venia de todo el auditorio de los magistrados y jueces que se encuentran conectados con nosotros, y con los alumnos que se han conectado. Antes de iniciar, quiero agradecerle, hacer también un reconocimiento al juez Onésimo, no solamente por estar aquí con nosotros y poder compartir su conocimiento en este tema de la etapa prejudicial, sino porque también fue uno de los maestros que nos ayudó a cimentar el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, y que estuvo fiel a su actividad durante más de una década. Y pues agradecerle al juez, hoy juez, antes era secretario, y también hemos visto su evolución, lo cual pues nos tiene muy contentos. Muchas gracias, su señoría, por estar aquí con nosotros y compartir con este auditorio el tema de etapa prejudicial. Me gustaría poner una presentación que elaboramos para poder guiar la plática sobre la fase prejudicial. No sé si ya puedan ver mi pantalla. ¿Sí se ve? Perfectamente, perfectamente. Pues muchas gracias. El día de hoy tenemos la intención de entrar con la fase prejudicial y dar las bases y los contextos en los que se puede dar esta etapa antes de iniciar cualquier juicio. La fase prejudicial son aquellos actos que anteceden o preceden al juicio, y la funcionalidad que tienen es asegurar una situación de hecho o de derecho con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la situación jurídico-procesal, sin que formen parte por sí mismo del procedimiento que se iniciará más adelante, pero que a la vez son indispensables para poder tener en algunas ocasiones configurados los elementos constitutivos de la acción, para poder tener acceso a alguna prueba. Todos sabemos que los medios probatorios, por regla general, deben de configurarse, deben de construirse bajo el principio de contradicción dentro del procedimiento en el que tendrán efecto, pero en la etapa prejudicial existen algunas hipótesis que permiten o que exigen en el determinado momento el poder tener el alcance y el desahogo de esos medios probatorios en circunstancias muy específicas que veremos más adelante, y que nos ayudan, como el nombre indica en la fase prejudicial, a los medios preparatorios. Ahorita vamos a ver cuál es la clasificación desde el punto de vista teórico de los actos que se pueden dar en esta fase
prejudicial, pero pues la intención de tener estos actos en la parte prejudicial es el asegurar una situación de hecho o de derecho, que sin tener ese aseguramiento no permitiría tener una subsistencia adecuada del procedimiento que más adelante se tratará de instalar en contra de la parte contraria. ¿Cuáles son los tipos de actos en la fase prejudicial? Tenemos tres esencialmente: los medios preparatorios, las medidas cautelares y los medios provocatorios. En mi caso me referiré a los medios preparatorios y el juez Onésimo nos hará el favor de hablar sobre las medidas cautelares y los medios provocatorios. Los medios preparatorios, como su nombre lo indica, pretenden despejar una duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar el proceso. Nos permiten prepararlo, nos permiten tener ciertos elementos que debemos de tener. Como también sabemos, la acción debe de estar ya ejercitable antes de presentar la demanda, y en muchas ocasiones, para que se vea ejercitable o que tenga la característica de ser ejercitable, necesitamos tener cierta documentación o ciertos elementos que son esenciales para su ejercicio. Es decir, no podríamos obtener durante la secuela procesal, ya propiamente hablando, algún medio, en algunas ocasiones hablamos de un medio probatorio, pero en algunos otros casos, algunos documentos que se constituyen como documentos base de la acción. Entonces, estos medios preparatorios a su vez se dividen en 4 subclases: los medios preparatorios al juicio en general, los medios preparatorios al juicio ejecutivo, los medios preparatorios al juicio arbitral y la separación de personas. En muchas ocasiones la separación de personas podría tomarse también como alguna variante de medida cautelar. Lo cierto es, como lo vamos a ver más adelante, que la gran diferencia entre la separación de personas y el depósito de menores es que la separación de personas le permite al cónyuge que va a querellarse o que va a instalar una demanda en contra del otro cónyuge, pues tener medidas y poderse separar antes de los procedimientos. Por eso es que desde nuestra perspectiva forma parte de los medios preparatorios y no tanto como una medida cautelar. Los medios preparatorios a juicio, de acuerdo al segundo tribunal colegiado del 19º Circuito, ha sostenido que son los actos o requisitos jurídicos que puede o debe realizar una de las partes, generalmente el futuro actor, para iniciar con eficacia un proceso posterior. Aquí quiero resaltar que se utilizan 2 palabras claves. En algunos casos, estos actos pueden, es decir, hay cierta discrecionalidad, hay cierta voluntariedad, y hay otros casos en los que debe de realizarse antes para poder tener éxito en el acreditamiento de los elementos constitutivos de la acción. ¿Cuáles son, como ya los había yo mencionado, los cuatro medios preparatorios? Los que son al juicio en general, al juicio ejecutivo, al juicio arbitral y la separación de personas. Los medios preparatorios al juicio en general están regulados en cuanto a su procedimiento, cómo se deben de ejecutar, en el artículo 193. Y son básicamente 4 hipótesis las que se mencionan en él. La primera es para lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho relativo a su personalidad o acerca a la calidad de su posesión o tenencia. Es decir, es importante mencionar que estos casos son limitativos, no son taxativos. Es decir, no puede haber otro caso en el que se trate de lograr la confesión al futuro demandado que no sea sobre estas 2 hipótesis indispensables, sobre algún hecho relativo a su personalidad o sobre la calidad de su posesión o tenencia. Estos se dan mucho en los casos en los que fallece alguna persona. Por ejemplo, hay un contrato de arrendamiento o algún contrato en virtud del cual el titular del bien cede el uso a un tercero del bien de manera consensual, es decir, de manera verbal, y no hay documentos al respecto. Entonces, antes de ir a juicio,
para poder terminar esa relación contractual, aunque no haya un documento per se, pero si hay una consensuado verbalmente, pues es recomendable hacer esta diligencia para preparar el juicio en general, para preguntarle frente al juez, de acuerdo a lo que veremos en el procedimiento, cuál es la calidad de su posesión o tenencia, porque a lo mejor puedo yo demandarlo, tengo muy claro que había un contrato verbal o que la relación era de arrendamiento, pero no hay un documento que lo pueda constatar, y seguramente una de las estrategias al contestar la demanda será negar la relación de arrendamiento, que no podré acreditar o que será muy difícil de acreditar si no hay un documento per se, y podrían contestar la demanda diciendo que hay un contrato, no sé, de comodato o de habitación o cualquier otro que impide el ejercicio de la acción que estoy ejercitando. De esta manera, si vamos a estos medios preparatorios al juicio en general, obtengo la confesión en la calidad de la posesión o tenencia de la contraparte, y de ahí yo ya estoy cerrando el margen de maniobra para que puedan contestar ante la futura demanda. También se pueden dar estos medios preparatorios al juicio en general para pedir la exhibición de alguno de los siguientes documentos. Cuando estamos hablando del testamento y que el testamento lo tenga en su posesión el legatario, heredero o coheredero que lo posea. Ahora, también hay que tener en consideración que todos los testamentos están registrados en el Archivo General de Notarías. Por eso enfatizaba yo que ante la definición que mostré en láminas anteriores del Tribunal Colegiado, enfatiza que puede o debe. En este caso, por ejemplo, creo que es una de las hipótesis en las que se puede voluntariamente ejercer esta diligencia, porque en caso de no tener acceso al testamento, más adelante en el juicio lo podré obtener a través del informe que pida el juez al Archivo General de las Notarías para que nos diga si hay un solo testamento o si hay varios testamentos, y poder saber cuál es la prelación de estos. El otro documento que se puede solicitar es el título de propiedad de aquellos que se refieran a la cosa vendida entre el comprador y el vendedor en el caso de evicción. Y también podemos pedir la exhibición de cuentas de la sociedad o comunidad al socio, comunero, consocio o condueño. Esto, pues, para evitar irnos a juicio sin tener los elementos de reclamo, sin saber si hay algo que reclamar por las cuentas que se pudieran estar rindiendo. También se pueden solicitar estos medios preparatorios para pedir la exhibición de una cosa mueble que ha de ser objeto de la acción real que se trate de entablar, o bien al legatario o cualquier otro que tenga derecho a elegir entre una o más cosas en un procedimiento sucesorio. Solamente es en estos dos casos cuando se puede pedir la exhibición en unos medios preparatorios a juicio general de una cosa mueble. Y esto, desde luego, hablando en la circunscripción de la Ciudad de México. También estos medios preparatorios nos permiten en materia probatoria solicitar el examen anticipado de testigos cuando sean de edad avanzada o se hallen en peligro de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar donde sean difíciles o tardías las comunicaciones y que no pueda aún ejercerse la acción. En este caso se puede solicitar el examen anticipado de testigos, como lo mencionaba yo antes. La regla general es que se haga bajo el principio de contradicción y dentro del procedimiento mismo. En estos casos se sigue manejando el principio de contradicción porque en los medios preparatorios para solicitar el examen anticipado de testigos también se tiene que mandar llamar a la contraparte para que forme parte del desahogo de la prueba, pero lo que no se cumple es precisamente el desahogo ante la misma autoridad jurisdiccional que va a resolver el asunto. Pero desde luego se ven aquí tres hipótesis, dos esencialmente, en las que se justifica que se pueda realizar este examen anticipado. Es muy importante mencionar que este examen anticipado se da bajo las reglas del órgano jurisdiccional y no sería la misma eficacia y el mismo valor probatorio si, por ejemplo, yo tomo a este testigo y lo llevo ante un notario a rendir el testimonio o le pido que se le hagan ciertas preguntas sobre la relación contractual.
no podría ofrecerse con la misma fuerza que es un examen anticipado de testigos, digamos, si le podemos llamar testimonial, porque no sería una testimonial propiamente hablando, sería una fe de hecho sobre las declaraciones que esté rindiendo esa persona respecto de los hechos, y se tendría que ofrecer esa prueba como una documental pública. Sujeta también a contradicción bajo los criterios de objeción documental, o en su caso, si fuera el caso, del incidente de falsedad de documentos, o someterlo a el criterio de evaluación o de valoración de la prueba, que será muy distinto a que tener un examen anticipado de testigos. También la declaración de los citados testigos debe de ser necesaria para probar alguna excepción y que se encuentre en los supuestos mencionados, es decir, que pueda estar en el riesgo de perder la vida, que estén próximos a ausentarse a un lugar donde sean difíciles o tardías las comunicaciones. Hoy también se antoja mucho esta hipótesis que sea más difícil que en años anteriores, porque ya las comunicaciones ya son más accesibles. Sin embargo, bueno, pensemos en que también hay lugares en donde, no solamente hablando fuera de la República Mexicana, sino dentro de la propia República Mexicana, podríamos tener como un lugar de difícil o tardía comunicación. Y sobre todo que todavía no se pueda ejercer la acción. Y también se puede solicitar el examen anticipado de testigos cuando se requiera en un proceso extranjero. Para poder solicitar estos medios preparatorios, desde luego debo de aportar los elementos para que el juez que le toque la revisión de estos medios preparatorios pueda evaluar su procedencia y decretar las medidas, las acciones judiciales que se necesiten emprender para poder desahogarlo. Eso en cuanto a las hipótesis para poder generar los medios preparatorios en juicio en general. El procedimiento se encuentra descrito en esta lámina, se encuentra también en el artículo 195. En el artículo 195, al recibir el juez una solicitud de medios preparatorios, puede disponer lo que crea conveniente para cerciorarse sobre la personalidad de quien solicita la diligencia preparatoria o sobre la urgencia de examinar a los testigos. El juez puede tomar dos opciones: conceder la diligencia preparatoria o bien no concederla. En este caso, tenemos el recurso de apelación y, bueno, pues en la sala correspondiente se decidirá si se confirma, se revoca o modifica la decisión del juez respecto de la procedencia de la diligencia preparatoria. Al concederse la diligencia preparatoria, el juez deberá de tomar dos decisiones, no decisiones, una decisión sobre cómo diligenciar lo que se deba de diligenciar. Cuando se trate la diligencia preparatoria de la declaración bajo protesta de a quien se pretende demandar por la personalidad o la calidad de la tenencia o de la posesión, o cuando se pida la exhibición entre comprador y vendedor del título o documentos que se refieran a la cosa vendida, cuando se refiere a la presentación de cuentas, se van a aplicar las reglas establecidas para la prueba confesional y la diligencia se debe desahogar como si fuera una prueba confesional. Se corre traslado de la solicitud a la parte contraria y se le cita para que el día y hora que se menciona comparezca para la práctica de la diligencia. En el caso de que no sean estos supuestos, se va a desahogar la diligencia como una práctica de prueba testimonial, porque estará básicamente enfocada en el desahogo de la prueba anticipada de testigos. Una vez que se concluyen las diligencias, ya sea como prueba confesional o como prueba testimonial, el tribunal, a solicitud del que hubiera pedido la diligencia o la preparación, debe de mandar agregar las diligencias practicadas para que puedan surtir efecto en el juicio que intentará más adelante. Ahora bien, en cuanto a los medios preparatorios al juicio ejecutivo, se encuentran regulados en los artículos 201 y 203 del Código de Procedimiento, y se dan en 4 hipótesis: para lograr la confesión judicial sobre el adeudo, una confesión judicial, para lograr el reconocimiento de firma de documento ante el secretario actuario,
algún juzgado, o el reconocimiento de documento ante notario público, y en cuanto a la formulación de una liquidación incidental. El Código de Procedimientos regula en cuanto a los medios preparatorios al juicio arbitral, regula que se puede preparar el juicio cuando no se haya designado ya un árbitro que deba de llevar el arbitraje, o el cuerpo colegiado de árbitros que deba de llevarlo. Para ello debe de existir un acuerdo previo entre las partes, ya sea como cláusula compromisoria o bien como un acuerdo arbitral anexo al documento de la relación contractual que se pretenda dirimir en un juicio arbitral, que ya exista un acuerdo entre las partes para someter el litigio al arbitraje, y que no esté nombrada la persona que vaya a fungir como árbitro, o la que haya sido nombrada, que por lo general no se nombra, si simplemente se nombra que, o se determina entre las partes que se sujetarán al arbitraje conforme a las reglas de alguna institución de arbitraje y conforme a ciertos lineamientos, y se establece el procedimiento de designación o se sujeta al procedimiento que se contengan en esos lineamientos. En este caso, el nombramiento se tiene que llevar a cabo en una junta que preside el juez, ante quien le toca dirimir, no es dirimir, sino llevar estos medios preparatorios, y el juez exhorta a las partes a nombrar de común acuerdo al árbitro o al cuerpo colegial arbitral que deba desempeñar el cargo de árbitro. Y en caso de que ese exhorto no surta efectos y que las partes no se pongan de acuerdo, el juez debe de hacer nombramiento entre las personas que anualmente son listadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por último, tenemos aquí el tema de la separación de personas como medios preparatorios. Esta separación de personas se encuentran reguladas del artículo 205 al 217 del Código de Procedimientos, y procede cuando alguien intenta demandar o denunciar o querellarse a su cónyuge. En esta resolución que ven ustedes en la pantalla, en este amparo en revisión, el 590-91, se establece que no solamente es para efectos de que se lleve un asunto de divorcio, sino es en cualquier materia en la que pretenda uno de los cónyuges denunciar o querellarse al otro cónyuge. Entonces, no es simplemente para temas del orden familiar, sino cuando alguno de los cónyuges pretende iniciar alguna acción en contra del otro, está este tema de separación de personas. Debe dirigirse la solicitud al juez de lo familiar. Esto se encuentra en el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles. Solamente los jueces de lo familiar pueden decretar la separación de las personas, y las solicitudes en el ámbito familiar se pueden dar independientemente de que la denuncia, querella o acción que se vaya a ejercitar no sea del índole familiar. Este tipo de medidas tienen por objeto preservar los principios que regulan la institución social de la familia y evitar consecuencias más dañinas de lo que el simple hecho de presentar una denuncia o una demanda pudiera generar, porque pues si se sigue dando la cohabitación entre quienes van a ser contendientes, pueden generar un ambiente muy difícil en el ámbito familiar. No es solamente preservar la integridad física de aquel que va a demandar, sino también de preservar o intentar preservar en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias, el ambiente familiar que se pueda dar con la cohabitación. Entonces, en este caso, pues se recomienda generar la separación de personas. La separación de personas es una medida que es provisional, es temporal, no es de manera definitiva, es indefinida y no es permanente. Entonces, en estos casos se puede solicitar, y una vez generada la separación, decretada la separación de personas, pues el cónyuge que inició esta solicitud podrá separarse legalmente de la contraparte, de la futura contraparte, e iniciar las instancias judiciales. Pues hasta aquí mi presentación respecto de los medios preparatorios. Le daría yo la palabra al juez Onésimo
para que continúe con el tema de medidas cautelares y los medios provocatorios. Por favor, su señoría. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Es también un placer estar aquí compartiendo esta inauguración con el doctor Fabián Mondragón. Es un honor, también un honor participar frente a la doctora Sara Santillán. En serio, agradezco otra vez la invitación y como en algunas ocasiones comentaba con el doctor Hugo, llegué participando también gracias a mi ex jefe, un buen amigo también del doctor Hugo Carrasco, a suplirlo en algunas clases, ¿no? Por Ministerio de Ley me decía, en mi carácter de secretario, de acuerdo, dice, usted también va a dar clases como en ese entonces era el juez, el ahora magistrado Pérez Juárez, y decía, se va también como a dar clase como académico, también por Ministerio de Ley. Entonces, gracias por la oportunidad que me brindó el doctor Hugo Carrasco, gracias por esta nueva invitación y es un honor pertenecer. Yo me siento parte del laboratorio, se los agradezco y también aprovechando y siguiendo la plática que bien nos decía la exposición del doctor Hugo. Yo me voy a referir a cuestiones un poco más prácticas, si me lo permiten, en relación y siguiendo la secuencia, y más en específico en la materia en la que me encuentro ahorita, ¿no? Que es precisamente la materia familiar. Estos artículos que refirió el doctor, el 205 al 219, que habla precisamente de la separación de personas, han sufrido algunas modificaciones en el transcurso del tiempo. En la práctica, digo, la verdad es que este acto prejudicial es muy socorrido, pero no tanto como lo establece el propio Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Como acto prejudicial nos establecen cierta periodicidad, lo comentaba ahorita el doctor Carrasco. Artículos en específico de esta figura procesal, nos maneja temporalidades, maneja 15 días, se dictarán estas medidas por 15 días. Esta necesidad de separar a las personas, sea por violencia, sea por salvaguardar ciertos bienes, para salvaguardar en la mayoría de los casos a los propios menores, si es que los hay. Y no necesariamente se genera a raíz de un matrimonio, ¿no? También estos mismos artículos dan esa opción a los concubinos, que también digo, se puede generar cierta incertidumbre cuando permanecen viviendo bajo el mismo techo. ¿Por qué me refiero a cuestiones prácticas? ¿Por qué voy a insistir en esta parte? El artículo 211 nos habla de hasta 15 días. Esta temporalidad nos maneja. ¿Para qué? Para que la persona interesada presente su denuncia o presente su demanda. Esta denuncia, bueno, bien lo referimos, es en materia penal, y la demanda, pues, puede ser una demanda de divorcio, si es que ya le interesa el disolver su vínculo matrimonial, o mediante una demanda de controversia al orden familiar, en donde se tenga que solicitar también, en su caso, la guardia y custodia, una pensión alimenticia. Y se puede también puede generar estos actos prejudiciales, puede generar este tipo de demandas y este tipo de denuncias. ¿Por qué me refiero a la temporalidad mucho? No que no se apliquen en la realidad. Digo, tengo ahorita, gracias también por el apoyo, las circunstancias que me trajeron a este juzgado 29 familiar. Llevo 5 años aquí y no me han pedido un acto prejudicial en términos de estos artículos. Y no es porque no sean necesarios, ¿no? No es necesario, están muy bien, pero la temporalidad es que maneja de 15 días, más otros 15 días. Estamos hablando de un mes. Si lo podemos contar hasta como días, lo maneja como días hábiles. Estamos hablando de, ahorita con la pandemia, con estos términos procesales, 15 días estaríamos hablando casi de un mes, ¿no? Un mes o más. Creo que nada más tenemos, perdón, voy a tomar mi calendario. Con estos días con esta norma que nos generó el Consejo de la Judicatura en relación a los términos procesales, en realidad en un mes, me voy a referir al mes de noviembre,
tenemos nada más 8 días hábiles, ¿no? En todo un mes. Bueno, para efectos términos procesales, y lo refiere respecto a los litigantes. Nuestros términos procesales como para juzgados internos y salas siguen corriendo normalmente, ¿no? Nosotros son los 3 días para acordar. ¿Y por qué me refiero a este artículo 211 de los 15 días? Si lo tomamos como pandemia, estamos hablando casi de 3, 4 meses, ¿no? Para términos procesales en esta temporalidad. Pero como bien lo refería el doctor y en la lámina que tuvo a bien presentar, dice que se hará temporalmente. Podría ser máximo hasta esos 15 días, más otros 15 días serían 30 días hábiles. Pero en la práctica no nos solicitan actos prejudiciales. En realidad también estos mismos artículos, en el artículo 207, nos maneja que esta solicitud puede ser escrita o verbal. Entonces puede llegar una persona, digo aquí al juzgado, y nos puede solicitar esta medida prejudicial. Para efectos de turno, tenemos un inicio de un juicio, lo que denominamos comúnmente como alimentos por comparecencia. Estos alimentos por comparecencia, y digo, me refiero porque lo quiero enlazar a la cuestión prejudicial de separación de personas. ¿Cómo podría darse este artículo 207, la solicitud verbal? Precisamente se necesita asignar un turno para que lo conozca un juez en específico. Somos 42 jueces familiares y este turno se lo asignan en la oficialía de partes común. También, digo, no nos ha tocado, pero con fundamento en este precepto se puede solicitar que se dé un turno y pueda acceder la persona a solicitar esta medida prejudicial de separación de personas. Una vez que nos dan turno, en este caso de alimentos por comparecencia, que es un común denominador, este tipo de solicitudes de alimentos vía oral, no mediante escrito, lo tenemos a diario, ¿no? Y podría cobrar aplicación este mismo precepto para solicitar este acto prejudicial. En relación a los términos y a las temporalidades, ¿por qué insisto en la parte de que en la práctica no se ejercita? Porque en la mayoría tenemos ahora una ley que está un poquito más contemplada en relación a violencia familiar y separación de personas, que también es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, en donde también nos dan atribuciones a los jueces familiares, a los jueces civiles y a los jueces penales para actuar de manera inmediata. Entonces, hay otros ordenamientos, no digo que este no sea efectivo, pero trato de explicar como lo hemos hecho en el transcurso de los años en la materia en el laboratorio, como bien lo refería el doctor Hugo. Vamos a practicar aquí el derecho, vamos a ejercer el derecho en las aulas, precisamente con ello, y es la parte que a mí me gusta mucho la cuestión práctica, ¿no? Lo que también pasa en la vida real. Esto de les decía, de la separación de personas se genera también como base de una medida urgente que establece esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y nos da mayores elementos en todos los ámbitos, ¿no? En materia familiar, para decretar precisamente separación de personas, guardia y custodia, y tomar otras medidas más eficaces. Yo no diría que estas no son eficaces, también es un preámbulo. Yo creo que al legislador se han modificado varias cosas y estos los han dejado como que ahí estancados estos preceptos lo que se refiere a la separación de personas como acto prejudicial. Y precisamente esta ley de acceso nos obliga a tomar medidas casi incluso precisamente sin la audiencia del agresor o sin la audiencia del otro cónyuge, tomando esas órdenes hasta de desalojo. Digamos, yo lo asimilaría o compararía casi a un lanzamiento. Decirle, señor, agarre sus cosas, las cuestiones de trabajo y por favor retírese por ser generador de violencia, aunque no se esté comprobada, ¿no? Con el simple hecho de que la persona venga y nos manifieste, corro riesgo, es violento, y me golpea, necesitamos tomar esas medidas, precisamente nos maneja la ley, esas medidas cautelares o medidas provisionales
que precisamente se manejan mucho en esta parte como acto perjudicial. Sí, también se puede generar mediante acto perjudicial y solicitarles que presenten su demanda o su denuncia ante el juez, o en la mayoría de los casos precisamente nos va, por cuestiones de turno, nos llega a caer a nosotros mismos esa. Vamos a esperar un momentito, seguramente la señoría tiene por ahí un problemita de conexión. Desconecté. Perdón, ¿sí me escuchó? Sí, perfectamente, señoría. Perdón, disculpe la Contrario. interrupción, no supe en qué momento me desconecté. Perdón, ¿en qué me quedé? Ya no, no sé. Sí, bueno, le continúo con con la cuestión práctica y incluso sin audiencia, lo comentaba, sin audiencia de parte, se saca al agresor. Y creo que son cuestiones, se pueden complementar estos actos prejudiciales precisamente con estas leyes, ¿no? Es más, hay acuerdos del Consejo que es en materia ya de violencia, ya de lesiones, ya como que se pueda tipificar un delito, ya estableció una plataforma para que los jueces penales a distancia precisamente resuelvan de manera urgente tomen este tipo de medidas para ello, ¿no? Regresando un poquito a la cuestión de los alimentos por comparecencia, y trato de hacerlo cuestión más práctica, en estos mismos alimentos por comparecencia, como es de manera verbal, le asignan un turno, llega a juzgado la persona con sus actas de nacimiento, sus actas de matrimonio, y precisamente también nos puede solicitar esas medidas urgentes. Se puede considerar como también un acto prejudicial. Bueno, ya se inicia, en realidad se inicia el juicio, se le toma la comparecencia y se pueden tomar todas las determinaciones necesarias, precisamente sin audiencia de parte, como lo es el fijar una pensión alimenticia. No tenemos la obligación, el órgano jurisdiccional en estos casos, y lo relaciono como también acto prejudicial, que debería de ser así. No ha sucedido, lo he comentado también con algunos compañeros aquí del gremio, otros jueces, y de manera coloquial lo manejan. Dice, esta separación de personas que regula el código no se da. ¿Y por qué la mayoría de los colegas en materia familiar lo mencionan? Porque no se ejercita. Creo que tenemos algunas otras herramientas que son un poco más eficaces y de protección más amplia, precisamente para obligar al agresor, obligar a la persona a que se separe del domicilio. Una de ellas y la más conocida, le denominan el código Águila, ¿no? Lo manejan o lo dan, o da la instrucción en la mayoría de los casos un agente del Ministerio Público, lo que le dicen el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, también de la misma Fiscalía de la Ciudad de México, y nosotros como jueces también podemos girar un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para que se le dé la atención y la policía vaya a hacer rondines y la persona que genera esa violencia a la cual se lo solicitó salirse del domicilio, precisamente se abstenga de hacerlo y en su caso se vayan teniendo las herramientas necesarias para una sanción en cualquiera de los ámbitos. Ahora, un caso en específico que me tocó conocer aquí ya en el juzgado no fue como acto prejudicial, sino fue al inicio precisamente de una controversia del orden familiar, en donde la señora manifestaba que el señor era muy violento y tenía yo un taller como de serigrafía en la propia casa. Entonces nos hablan estos artículos que una vez que se ordene la salida del domicilio, la separación de personas y la salida del domicilio, el cónyuge, o en este caso la persona a la cual se le ordena salir del domicilio, puede llevarse sus efectos personales y sus herramientas de trabajo.
En este caso teníamos una disyuntiva, porque la propia señora manifestó que tenía un taller, que tenía ahí su taller, entonces no podríamos lanzarlo de alguna manera con todas las cosas de su taller. La decisión que se tomó en ese momento fue que tomara las llaves, resguardara sus cosas personales y única y exclusivamente las resguardara, las dejara bajo llave, y cuando fuera necesario que tuviera ya un espacio o algo, un lugar donde llevar todo su equipo, tendría que venir a pedir la autorización del juez para que en compañía del actuario precisamente se sacaran esas cosas. Entonces, sí, la separación de personas es un tema complicado, es un tema difícil para nosotros como juzgadores, porque tenemos que partir de la buena fe como un principio procesal, ¿no? Un principio como en todas las materias. Lo he aprendido lo aprendí durante mis estudios en la licenciatura, y se nos ha quedado, creo que a todos, muy bien grabado. Todos los procedimientos son de buena fe, ¿no? La buena fe se presume, la mala fe pues, se debe de acreditar. Y más en estos casos que son de que hay generación de violencia intrafamiliar, sí tenemos que tomar esas medidas provisionales, precautorias, incluso sin audiencia de uno de los cónyuges o de la persona ofendida. Entonces, esta salida del domicilio, pues sí, la podemos equiparar a un lanzamiento propiamente dicho, y en la mayoría de los casos se da precisamente ya iniciado el procedimiento. Les he de compartir, lo comenté también con algunos compañeros, jueces, y me dicen, no, es que en realidad en la práctica no se da. Yo había escuchado también, dicen, no, eso ya no existe. Digo, no, ¿cómo no existe? No lo han derogado, sigue aquí en el código, es una norma escrita, es una norma vigente, y yo creo que sí, nada más es cuestión de ponerla en práctica. Este tipo de medidas precisamente también nos permite esta separación de personas en el artículo 210, que también nosotros como juzgadores, ya teniendo mayores elementos que se cuenten para tomar una determinación, podemos incluso variar estas medidas. No quiero decir que igual parto de la misma situación de la buena fe, pero si tenemos mayores elementos y resulta que pues el presunto agresor no era el agresor, en realidad era una manera de intimidarlo, una manera de empezar a generar actos de violencia, el juez tiene esa posibilidad de variar esas medidas. Incluso hay un artículo también que establece que si no se presenta es el 215, perdón, que si no se presenta la denuncia, dentro de la denuncia, la demanda, la controversia, dentro de los plazos establecidos, en su caso la prórroga, el juez las va a dejar sin efectos. Incluso habla de una restitución en el ejercicio de su derecho de cohabitación, y dice que en un término de 24 horas puede regresar al domicilio el cónyuge. Por eso lo manejo en cuestiones prácticas. Esto es muy, muy, muy peligroso, porque si la persona agredida no, por ese mismo temor, no continuó con las diligencias, no continuó con la denuncia, y se fue generando un tipo de violencia económica también, le dejaron de dar dinero para la manutención. Imagínense, es muy complicado regresar al propio agresor si no se presentó esa denuncia. Entonces, en el ámbito también de derechos humanos, y en esta ley de protección a las mujeres a que vivan sin violencia, precisamente estas medidas deben prevalecer durante cierto tiempo, y en su caso precisamente también estas finalidades, perdón, estoy en el juzgado, esta finalidad de conceder estas medidas, perdón, me perdí un poquito, para conceder estas medidas en específico, perdón, me perdí por aquí, estar escuchando a los compañeros. Imagínense regresar al domicilio a la persona agresora, ya me acordé. Tan es así que la Ley de Acceso a las Mujeres, a la Vida Libre de Violencia, el Código de Procedimientos Civiles en Alimentos por Comparecencia, en estas amplias facultades que tiene el órgano jurisdiccional, tenemos esa obligación precisamente de allegarlo de un asesor jurídico adecuado, ¿no? Nosotros tenemos esa obligación de girar oficio a Defensoría Pública
para que le asignen un asesor y continúe con el seguimiento de su caso, precisamente para evitar este tipo de circunstancias, como en materia penal luego sucede, ¿no? ¿Cómo voy a meter al reclusorio al papá de mis hijos? ¿Quién me va a mantener? Pobrecito, y otorgan el perdón. Y luego vienen otra vez las problemáticas de violencia. Entonces, sí es un tema difícil para nosotros como juzgadores, sea como acto perjudicial, como medida precautoria, como medida cautelar. Son cuestiones que debemos creer en la persona que lo solicita, proteger también a los menores, precisamente con ese interés superior que tienen, y pues debemos tomar todas las medidas necesarias, pero sí deben de durar una temporalidad considerable, dejarlas de manera permanente hasta en tanto se resuelva la controversia. Doctor, perdón por la manera, me habían comentado que era el tema, no quería decirle al doctor Carrasco solo que había tocado mi tema, pero bueno, ya me aproveché de la lámina que quedó, y agradezco la invitación y espero que haya cumplido con la expectativa, y más que nada me gusta comentar la parte práctica, ¿no? Lo que nos acontece en la realidad, y creo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía en este tipo de asuntos van de la mano, están muy bien coordinadas precisamente para proteger a las mujeres y sacar a los agresores, propiamente como una separación de personas de manera eficaz. Muchas gracias y agradezco la oportunidad, doctor, y quedo a sus órdenes para cualquier otra. Te ofrezco una disculpa, Onésimo, hubo una confusión en cuanto a los temas, pero creo que nos has dado la visión práctica que finalmente es lo que está buscando estos temas selectos, la idea de tener a jueces, a magistrados y a personas que litigan en el foro es que nos den los aspectos prácticos. Yo de alguna manera di la parte teórica, pero tú muy bien nos ayudaste a aterrizar el día a día, y esa es la finalidad precisamente de, en su momento, el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho. Hoy ya no está funcionando como tal. Hoy me preguntan en el chat si vamos a tener disponible la presentación. La idea es que esté disponible, si va a estar disponible a partir de mañana la presentación en el website de la Academia de Enseñanza Digital. Es la transformación del laboratorio hacia este website, que es la Academia de Enseñanza Digital, y que precisamente todas estas ponencias, estas conferencias y los materiales van a estar disponibles ahí para el público en general. Te agradecemos mucho, Onésimo, que pues hayas resistido el embate de que yo haya presentado lo que ibas a presentar, y que nos hayas dado elementos sumamente muy importantes de lo que se ve en la vida práctica. Doctora, adelante, perdón. Es un honor, gracias. No, al contrario, señoría, pues si usted nos los permite, pudiéramos, no sé, a lo mejor, y también a ti, Hugo, algunas preguntas que tuvieran los compañeros, si ustedes lo permiten. Sí, claro, adelante. ¿Sí? Adelante, compañeros, aprovechen las preguntas difíciles las responde el juez. El doctor Fabián. No. Doctor Fabián. Adelante, compañeros. ¿Alguna pregunta? Señoría, yo le quisiera hacer un planteamiento. Toca usted una fibra sumamente delicada en la sociedad actual, con pandemia y sin pandemia, o quizá un poquito recrudecida con pandemia, con relación a la cuestión de la violencia familiar, otrora llamada intrafamiliar, ¿verdad? Extrafamiliar, o sea, pero con relación a la familia, maestro. Porque fíjese que acá en la ciudad acá en la entidad de Querétaro y algunas aledañas a nosotros, Guanajuato, etcétera, pues bueno, tenemos esta figura, ¿verdad? De la cuestión, bueno, toda clase de medidas para poder alejar al agresor del hogar. Pero el pero es que no hay, sería sensacional ver como una homologación de cómo
hacemos que se aleje ese agresor del hogar, porque llegamos con el actuar, ya todo lo que ordenó la señoría, para que el agresor salga del hogar con solo su cepillo de dientes, así se dice por acá, en el interior de la República, con tu cepillo de dientes nada más. Pero salta esa situación, señoría, con relación a de que ahí es donde hace su trabajo, ahí está su herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya la señora era agredida y la familia era agredida de todas las formas, incluyendo la económica, pues ahora se va a recrudecer, porque ahí en lo que puede lograr llevarse cosas y llevárselas a otro lado y emprender el negocio, etcétera. En Querétaro, donde más lo he visto, tenemos nuestro código señalado que en cuanto se establece ya la litis, demanda contestación, hay una audiencia, señoría. Hay una audiencia. Aquí en Querétaro no tenemos, compañeros, no tenemos juicios orales familiares, pero ha habido ciertas reformas que han permitido que sea un poquito más ágil el proceso. Entonces hay una audiencia, llamémosle de conciliación, y entonces esto es muy afortunado para nuestro estado, porque bueno, aquí los jueces capacitados como en todos lados, esa audiencia la aprovechan para este tipo de cuestiones, ¿no? Si ya el agresor salió del hogar, a ver qué solución se puede dar. Los abogados nos preparamos para incluso en esa ocasión llaman que nuestros clientes se presenten con algún convenio de mediación, de conciliación, un arreglo, porque si les ponemos nombre, pues todo el mundo se asusta. No, mira, vamos a hacer propuestas ahí para que cuando estés con el juez. La cuestión es que, esa es la cuestión, que lo ideal sería que pues la señoría lo desahogara. Como no hay juicios orales, están siendo auxiliados por las personas del juzgado. Pero bueno, eso es una cuestión, el pan de cada día, aquí en los estados donde aquí cerca postulo, señoría, este tema. Y a mí me llama poderosamente la atención que usted hable de una plataforma directa del señor juez familiar con el Ministerio, la Fiscalía. Usted mencionaba algo así. Hay le denominaron cerca de, ya llevan como 2 años, un acuerdo A un acuerdo. Un acuerdo que generó el Tribunal Superior de Justicia con la Fiscalía Local, en donde crearon unos centros de atención a víctimas de violencia. Empezaron con uno, lo crearon en Azcapotzalco, en donde fue un juez, se designó a un juez en específico para acudir, yo le quisiera decir para una mayor, una mejor explicación, como un tipo agencia del Ministerio Público, pero en realidad era un centro de atención a las mujeres víctimas de violencia, cercano a los puntos en donde en esos entonces había un foco rojo, lo que era Azcapotzalco, después crearon otro que era en Tláhuac, y si mal no recuerdo, otro que fue en Tlalpan. Entonces, había un juez donde precisamente atendía, despachaba medidas urgentes, exclusivamente, medidas cautelares nada más, y tenía a la mano policía y tenía en su caso también a la mano un agente del Ministerio Público. Entonces, se abordaba de manera conjunta la problemática y se ejecutaba de inmediato, se ejecuta porque siguen en funciones. Excelente. Se manejaron estos jueces de juzgados orales, tenemos 10 juzgados orales, 3 de esos jueces fueron a despachar y se encargaban precisamente de este tipo de circunstancias y las despachaban de manera urgente como medidas provisionales. Y ellos mismos les ponían también esa temporalidad, ¿no? La ley de acceso a las mujeres nos habla de 60 días, 30 días, dependiendo de las circunstancias del caso. Y cobraría también aplicación ello. Pero ¿con cuál? La necesidad de qué? Incluso yo lo manejaría como un acto también prejudicial, incluso la separación de personas. Se despachaban, pero ¿cuál era la necesidad de que se entablara esa denuncia, ¿no? De que se formulara precisamente esa denuncia. Claro. Pero también a las mujeres se les daba esa asesoría y se les canalizaba a Defensoría Pública para que les elaboraran su propia sentencia. Porque me parece que con eso ustedes cierran perfectamente la pinza de auxilio, porque como le comentaba, se quedan ya sin trabajo también, entonces la violencia escala a niveles estratosféricos, entonces la señora no tiene a dónde ir. Aquí, pues todos tienen que asesorar a su cliente para que también incluso llevarlo a la fiscalía para que ahí denuncie. O sea, no hay esa red que ustedes implementaron, de lo que me da mucho gusto y voy a proponerlo por acá en mi Querétaro lindo.
Muchas No, gracias, señoría. no, gracias. Es un gusto y la verdad es que el tribunal y la fiscalía están coordinadas precisamente para recabar. Tal vez en algunos casos no sea lo más eficaz. Por si acuérdense. Un momentito, vamos a dar una oportunidad, seguro se desconectó un momento la señoría. ¿No? Tal vez nos falten algunos. ¿Sí me escuchó? Creo que ¿sí me escucho? Ay, perdón. Bueno, es que creo que Ya se escucha. perdón. Entonces, bueno, gracias. ¿Quiere hacer el uso de la palabra una pregunta? Adelante, perdón. Adelante, Roberto. Roberto, adelante. Sí, buenas tardes. Pues soy Roberto Padilla, yo soy muy nuevo en esto del derecho, apenas empecé a estudiar y no sé si entendí o así es, que muchas de las veces no se ejerce ese derecho de la separación de personas como acto prejudicial. Si es el hecho de que no se ejerce, ¿por qué no lo ejercen? O sea, es el abogado, la persona que defiende no lo ejerce y ustedes como jueces están en la pues, responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pero por qué razón no lo ejercen? No sé si lo entendí así o es así, perdón. Sí, mira, propiamente no es que, digamos, yo creo que corresponde mucho a la asesoría jurídica del abogado que asista a la persona. No se ejerce como acto prejudicial antes de juicio, como un acto como preparatorio, lo comentaba el doctor Hugo Carrasco, como preparar el juicio, como un acto necesariamente lo tenemos que hacer de esta manera urgente. ¿Por qué no lo ejercitan? Es mi particular punto de vista. Porque tienen otras herramientas a la mano, que es ya iniciar un juicio como tal y solicitar las medidas. Entonces, no tiene, bueno, yo lo considero así, no tiene caso solicitar un acto perjudicial de separación de personas o cualquier otro acto perjudicial que tenga que ver con la familia, si va a ser de manera temporal y va a estar condicionada esa vigencia, en su caso, a la instauración de una demanda, sea divorcio, sea controversia, para que este juez que ya tiene conocimiento de esta demanda de divorcio o esta controversia, precisamente no que las deje sin efectos porque va a tener una temporalidad, sino que vuelva a retomarlas y las maneje como lo establecen los procedimientos en materia de controversias familiares durante el juicio. También hay una situación ahí. Nosotros tenemos esa obligación de hacerlo, pero si no hay por decir que no se ejerce ese derecho de solicitar al juez, pues sí, nosotros también decimos, no podemos ir, dicen los artículos, cuando el juez de lo familiar tenga conocimiento de una violencia, actuará de inmediato. Sería tanto como ir en la calle y ya vi que le pegaron a la señora, venga señora, vamos al juzgado, porque soy juez de lo familiar. Entonces sí se necesita esa acción de parte y no se ejecuta precisamente como acto perjudicial, precisamente por el abogado o la asesoría, no nos lo plantean, ¿no? Espero haber cumplido con la aclaración. Su señoría, Eduardo Arturo Romero. No sé si me escuche. Sí, te escuchas. Bueno, yo soy del Distrito Federal, ahorita estoy en Aguascalientes visitando a mis hijos. Hay un asunto, señor, donde se hace un contrato de promesa de venta, saliéndonos de la cuestión familiar, y se pone en el mismo contrato, no se escribió en ningún lado, fue privado, se pone en el mismo contrato que le escriturará el señor en el momento que esté en la oportunidad, o sea, cuando se termine de pagar, porque fue traspaso. La pregunta es, ¿hay medios preparatorios para que el señor pueda escriturar? Porque ahora quiere lo triple de que costó el traspaso. Yo creo que en ese caso, digo, medio preparatorio, pues más que nada para la exhibición tal vez de las escrituras, lo comentaba el doctor Hugo, ¿no? Unos medios preparatorios para que me exhibas las escrituras y yo las pueda llevar ante notario. Y perdón que me meto un poquito en ello, porque también me
el doctor Hugo me conoce mis antecedentes civilistas, entonces, pues te puedes solicitar ese medio preparatorio, pero exhibición de escritura, preparando ¿cuál? Pues la acción de otorgamiento y firma de escritura, en ese caso, pero si va a ser la acción pro forma, pues yo no le vería un medio preparatorio, mejor directamente ya a la acción en juicio ordinario, solicitando la forma que establece la ley para los inmuebles, ¿no? Que es mediante escritura pública. Esto tiene 30 años, ¿eh? Sí, lo que sucede es que en este caso, como lo mencionaba don Eduardo, los medios preparatorios son limitativos y solamente nos permiten generar las actuaciones que están descritas en la ley. Entonces, en este caso, lo único que nos permite es la exhibición de los documentos, pero en el caso de evicción. Para el caso de obtener la escrituración, se tendría que ejercer la acción pro forma, y desde mi perspectiva no habría medio preparatorio que nos permitiera el generar algún antecedente para poderlo incorporar más adelante en el juicio de acción, de la acción pro forma. Solo podría ser a lo mejor si tuviera algo que ver el tema, pero es la acción pro forma. Si fuera el reivindicatorio, el reivindicatorio no, la prescripción positiva, porque también podría darse el tema de prescripción positiva, habría que analizar el tema, pero si fuera la prescripción positiva en donde la tenencia del bien o la posesión del bien es piedra fundamental, a lo mejor ahí sí cabría la posibilidad de generar un acto preparatorio para que la contraparte determinara cuál es la calidad de la posesión o de la tenencia del bien. Pero fuera de ese caso no ubicaría yo un medio preparatorio para su caso. Gracias, les agradezco a los dos. Doctor Fabián, me parece que quería preguntar algo. Primero, felicitar a don Onésimo, experiencia sensacional, pero a su vez meterlo en problemas. Fíjense qué trascendencia tiene lo que nos expuso prácticamente. Cuando hay una medida prejudicial, se tiene que evaluar que no se convierta en perjudicial. Vean la problemática que tuvo. Desarrollo mi actividad y tengo un taller. Puedo justificar si me impiden estar en el taller, ¿qué va a suceder? ¿De dónde doy los ingresos para cumplir con los alimentos? ¿Qué cuidado en cada una de estas medidas? Segundo lugar, cuando Roberto le hizo el favor de complicarle la vida, de decir, fíjate que como que no entendí, como que a veces sí, a veces no, pero llevan un fondo. Este fondo, ¿por qué? ¿Por qué no acudí a la medida prejudicial? Porque me es más cómodo solicitarla dentro del escrito de demanda. Pero hay una razón fundamental. Me obligan, si solicité la medida prejudicial, a que formule el escrito de demanda de inmediato. Y si no, levanto las medidas. ¿Y cómo va a estar la otra parte? Feliz de volverse a integrar y de hacer de las suyas. Entonces, vean cómo van sensibilizando las estructuras. Por eso es increíble cuando nos dan estas experiencias, pero ¿en dónde quiero aterrizarlo? Porque no es plática de su servidor, sino al contrario, reconocimiento de las preguntas y respuestas, algo más profundo. Se ha visto en el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eventos de estos medios preparatorios, de estas medidas prejudiciales, y valorar si en realidad tiene que seguirse con ese plazo tan reducido para formulación de demandas. Se ha vinculado que a lo mejor con la solicitud de que haya un medio alterno de solución de controversia, podemos ya validar esa estructura dando cumplimiento al artículo 17 constitucional. Tenemos que ir evolucionando, manejando, porque ya estamos detectando problemas al efecto. Y ya para cerrar, porque su servidor, insisto, aprende mucho de todas estas referencias, con don Eduardo Arturo les hizo una pregunta sensacional. Su inocencia y timidez se observó, que dijo, nos metió a todos en problemas. Porque lo único que complementaría, si es un contrato pro forma,
previamente debe demostrarse el cumplimiento de la obligación, porque en muchos de los contratos se establece de que al momento de la firma cubriré el saldo. No, si yo reclamo, tengo que cumplir previamente con mi obligación para poder exigir la misma. Y esta, ¿qué me dirían? Bueno, es que si no quiero todavía la problemática del juicio, entonces no sería medida prejudicial, sino sería una diligencia preliminar de consignación y ya después liberación por pago. Pero como consecuencia de ello no se le daría. Yo me iría, como dijo su señoría, me voy directamente al juicio y aquí está el saldo restante y ahora sí otórgame el contrato. Pero como verán, tiene una gran cantidad de vértices y en cada una de las preguntas yo decía, qué bueno que no es mi ponencia, qué bueno que le podemos dejar a don Hugo y a don Onésimo que ellos tengan la problemática inherente. Pero más que nada mi intervención es felicitar las preguntas, felicitar a don Onésimo porque nos dijo una realidad. En ocasiones nos guardamos las problemáticas porque eso son problemáticas, pero si las sacamos a la luz, también buscar soluciones al efecto. Muchas gracias. A mí me gustaría también añadir que en algunos casos, dependiendo, también podríamos, lo mencioné, que son hipótesis taxativas, digo limitativas, no taxativas. Si hay algún requisito también que pudiera verse como impedimento al acceso a la justicia o contrario al derecho humano, podría intentarse también el control difuso de convencionalidad para evitar la aplicación o pedirle al juez la no aplicación de un requisito o de una determinada condicionante. Eso también hay que incorporarlo en el análisis sobre los requisitos que hoy en día se tienen en estos medios preparatorios. Podría darse el caso que en algún planteamiento solicitemos la no aplicación de un artículo o de algún requisito que nos impida entrar a ese medio preparatorio y que consideremos que es violatorio a los derechos humanos. Anímense, muchachos. Carita, Mande, parece adelante, que Carlitos. hay una pregunta en el chat. Ajá. Léenoslas, Carlitos. Con gusto, déjame ubicarlo. A ver, dice César Guadalupe. Dice, cuando se separa el cónyuge agresor, ¿qué es lo que se debe de llevar y qué no se puede abundar? Y otra situación, ¿qué pasa con sus instrumentos de trabajo que no se puede sacar de inmediato y con ellos obtiene los ingresos? ¿Qué tipo de preguntas deben formularse en los medios preparatorios? Creo que son 3 preguntas. Eso es lo que dice. Gracias. Bueno, hay en relación a la separación del cónyuge agresor, como lo comentaba también la doctora Sara, casi pues te llevas tu cepillo de dientes y con ello. Creo que son los efectos personales, dice la ley que sacará las cuestiones personales y sus efectos de trabajo. Pues si es abogado, pues que se lleve su código, su computadora y su ropa. Si es juez, pues lo mismo, nada más que se lleve, no sé si le quieran dejar llevarse el carro o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, son, dentro de estas medidas, el código nos establece amplias facultades para tomar decisiones de manera urgente. Y me voy a permitir leer esta parte que es muy importante. El propio artículo 282 del Código Civil nos menciona que una vez presentada la demanda y la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes. No nos establece cuáles son las pertinentes, como dice el doctor Fabián, nos avientan la pelotita y tenemos que tomar decisiones. Dice el inciso A, la fracción primera, de oficio, o sea, de oficio. De oficio se deben tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a la víctima. No nos da un catálogo,
Entonces, propiamente se considera una situación y contestando esta pregunta, pues el juez va a tomar la decisión de que si se lleva o saca sus herramientas o no saca sus herramientas. ¿Qué tal si el trabajo es que abajo de la casa, digo, planteo situaciones una situación hipotética, tenga la tienda que genera los recursos, ¿no? De donde se sacan las cuestiones alimentarias. Entonces, son cuestiones delicadas que, bueno, se podrá dejar, se queda la tienda, pero te tienes que salir del domicilio. Entonces, ¿dónde voy a sacar dinero para mantenerlo, no? Son cuestiones difíciles que se deben de tomar las decisiones bajo esta norma, en esas amplias facultades, y pues, sí se nos complica la vida a los jueces, ¿no? Entonces, partimos de la buena fe. Y en cuestiones de trabajo puede ser un taller mecánico, entonces llévate toda la herramienta, salte, o al fin y al cabo hacer como, yo le digo de manera coloquial, ¿no? Un apego y deslinde, ¿no? No puedes pasar de aquí. Te quedas en el lado del taller y no puedes ser agresivo. Si se genera una agresión, tú tienes que pues ya denunciar o plantear una solución a ello. Quiero comentar algo también de manera práctica que tuve en un caso aquí y se me vino a la mente. Una cuestión de violencia intrafamiliar, mamá e hija. Vivían en el departamento, que era propiedad del papá, y había agresiones entre ellas, y me tocó conocer del asunto. Entonces, ¿qué medidas se van tomando? ¿Qué medidas se fueron tomando? Se les citó para una plática, lo maneja también el mismo código, una plática en esa cuestión de violencia intrafamiliar, perdón, no recuerdo el artículo. La cité y dice, se escucharán y el juez tomará la determinación, tratará de que lleguen a un arreglo. Afortunadamente en ese proceso llegaron las hermanas y sí había una cuestión muy difícil, muy difícil. Se estaban ventilando cuestiones de herencia, precisamente del departamento del papá, pero a mí me tocó conocer la cuestión de violencia. Entonces, les digo que son herramientas, dice, dentro de estas amplias facultades que tenemos. Les pedí a las hermanas externas que pusieran cámaras en áreas comunes, porque decía la mamá que le abría la llave del gas a la estufa y la dejaba cuando se iba a trabajar, la otra hija. Entonces la otra decía, bueno, entonces, ¿qué baño voy a ocupar si lo deja todo tirado? Entonces era una problemática complicada y le di una salida y pusieron cámaras de video y les pedía que mes con mes me exhibieran la memoria o el disco para verificar cómo se habían dado, si ya se había erradicado esa problemática. Creo que me lo exhibieron dos veces y creo que ya después solucionó. Creo que la hija se casó y se separó del domicilio. Afortunadamente no me tocó ya resolver más y quedó hasta ahí el asunto. Y perdón, ya no quería ocupar más espacio y platicando aquí mis experiencias y mis complicaciones jurídicas aquí en el juzgado. Gracias por la atención. No, pero muy valiosa porque nos da la visibilidad de hasta dónde pueden llegar esas facultades de un juez para poder, la creatividad aquí creo que fue un elemento muy importante para poder resolverlo, ¿no? Sí, lo sensacional de que las obligaciones de todos los juzgadores y de todos los operadores estipuladas en el artículo 1 constitucional, pues, en muchas actuaciones que ustedes hacen, señoría, actuar ex oficio, ¿verdad? Muchas veces, aunque no se los pidan las partes. A mí me consta, he visto de resoluciones preciosas de ustedes. Entonces, pues, aunque no porque ustedes advierten desde el escrito de... Aquí la cuestión es que, bueno, estamos impulsando, yo pienso que todos los profesores y todos los compañeros que están aquí, jueces y magistrados, impulsando, pues, que todos nos manejemos correctamente, ¿verdad? Para no, pues para que eso se siga dando, esa buena fe de los jueces. Bueno, estás pidiendo esto, te lo voy a conceder. Entonces eso sí es ideal. Seguir preparándonos también en la cuestión, pues, ética de la práctica del derecho. Sí es cierto que hay que saber pedir, ¿verdad? Pero también con cuestiones éticas, ¿verdad? Porque de lo que nos han ilustrado el día de hoy, de verdad pues he postulado asuntos tremendos que decantan en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Porque pues el juez ve
el escrito, obra de buena fe, ex oficio, etcétera, pero luego resulta que no era así como lo plantearon, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, era mi pequeña intervención. ¿Pregunta, compañeros? Estamos a 1 minuto de terminar nuestra sesión. Muchas gracias. ¿Quieres despedir? ¿Quieres despedirnos o adelante? Perdón, más que una pregunta, darle las gracias tanto al doctor como a su señoría. El doctor, yo soy de la Facultad de Derecho, soy 7680. Tuve el gusto de conocer al doctor Cipriano Gómez Lara, y a mí me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Yo me dediqué más a la cuestión administrativa, fui contralor, pero estos temas pues, me vuelven a ilusionar, y más con la ponencia de cada uno de ustedes. Yo les doy las gracias. Gracias, señoría. Doctor, muchas gracias y felicidades por su nombramiento. Pues a usted, don Eduardo, le agradecemos que nos siga siguiendo y los invitamos para la siguiente sesión, que es el próximo viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, el viernes a las 6, de 6:30 a 7:30, perdón. Ya saldrá la difusión en breve. Tendremos a la juez Rojano Zabalza y a la juez Minerva, para... No. Bueno, pues muchas gracias a todos. Doctor Fabián, unas palabras de despedida, por favor. Con gusto. 1, qué privilegio estar en este gran colegio nacional. 2, compartir reflexiones tanto teóricas como prácticas que nos apasionan a todos y cada uno de nosotros. Pero lo más importante, que nos dejan entrever de que el hombre y la mujer se integran como uno solo. No es una lucha hombre-mujer, sino es una identificación de comunicación, de respeto y de salir adelante. Si se logra la comunicación y el respeto, se va a avanzar. Que observemos que, y eso se los ha dicho su servidor, la mujer está en superioridad al hombre por un solo factor, que saben cómo controlarnos. Nos miman, nos consienten, ya después nos solicitan lo que vamos a decir que sí. Entonces, como consecuencia de ello, aquí nos enseñan a comunicarnos, a ver la problemática, pero esencialmente a buscar soluciones. Ese es mi sentimiento, esa es mi viabilidad de vida, y concluir con lo que le obsequio a las personas y les obsequio a ustedes que sean felices, pero para ser felices con el ser superior, con su familia, con sus amigos y hasta con los académicos. Muy bonita tarde. Gracias, maestro. Gracias, compañeros. Gracias, señoría. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Un abrazo para todos. Gracias, Carlitos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.